esta segunda temporada de Hilos de Conciencia. Y estamos muy contentos de estar acá de nuevo con Chris y Mel, los tres mosqueteros. Bueno, y hoy vamos a hablar de historias que inspiran, porque a lo largo de la primera temporada te dijimos que este podcast era una invitación y un viaje de autodescubrimiento y que te íbamos a prestar nuestro pellejo para que pudieras aprender en pellejo ajeno. Y hoy ha llegado pues ese momento, chicos. Hoy ha llegado ese momento de prestar el pellejo. Y en esta segunda temporada tenemos mucha emoción porque vamos a traerte historias de viajes de autodescubrimiento y de conciencia. Te vamos a traer historias de transformación, de personas que han sido para nosotros maestros, mentores, pero también te vamos a traer historias de personas que han permitido y nos han dado el privilegio de poderles acompañar en su propio viaje de autodescubrimiento y que hemos sido nosotros testigos de ese viaje de transformación. Entonces, esta segunda temporada va a estar llena de invitados especiales y de muchas historias de inspiración. Decíamos en la primera temporada, tú te mueves por desesperación, porque la vida te cambia o te mueve, o por inspiración. Y esta segunda temporada es para inspirarte. Y hoy queremos inspirarte con historias de nosotros. En estos primeros 3 episodios de la segunda temporada nos vamos a echar nosotros el clavado para ti, para que aprendas en nuestro pellejo, para que aprendas de nuestra historia y ojalá podamos inspirarte un poquito. Y bueno, la primera valiente, ¿verdad? La primera historia de hoy es la historia de Mel. ¡Qué nervios de examen tengo! Y bueno, Mel ha sido la primera seleccionada. Ojo, fue al azar. De hecho, aquí tenemos los papeles. Y seleccioné de último, ¿verdad? Y me tocó. Sí. Y Mel pues nos va a traer una mirada más profunda de cómo ha sido su viaje de transformación, cómo ha sido su vida, cómo ha llegado a estar donde está, cómo ha llegado a ser quien es. Y bueno, personalmente, a mí es una historia que me inspira mucho. Es una persona que me inspira muchísimo, que quiero muchísimo. Y pues siempre bromeamos que seguro allá arriba las almas hicieron un pacto y se tenían que conocer. Tenemos una conexión muy especial, tan especial que hoy van a ver que estamos sin ponernos de acuerdo, uniformadas, ¿sí? Y ojo que no fue grabado en festividades navideñas. No venimos del Santa no venimos, y los, para y nada. los Grinch. No venimos de la sesión de fotos con Santa. Sí. Pero bueno, entonces gracias Mel por abrir tu corazón, mira, por traernos tu historia. Por ser la primera valiente. Por ser la primera valiente. Pero sí, definitivamente gracias. A ustedes. Yo te oía y decía, pero prestar el pellejo sería como ponerme aquí a que me hagan coaching. Total. Puede ser una siguiente temporada. Claro, Podría sí. ser. Sí, bueno, Sí. nos vas a inspirar con tus palabras y con tu trayectoria y tus aprendizajes. Y realmente la intención de estos 3 primeros episodios es que también nos puedan conocer un poquito más. Nosotros podernos abrir con ustedes y vean que no tiene nada de malo en abrirse realmente. Y que vean que somos seres humanos y que no tiene nada de malo también darse a conocer. Claro. Y eso creo que fue el acuerdo cuando estábamos planeando todo esto. Y pues, ¿qué les parece si arrancamos? ¿Lista? Sí, Listo. perfecto. Para el chapuzón. Listo. Bueno, entonces queremos empezar por el inicio y queremos conocer un poquito más de la Mel chiquita. ¿Quién era Mel de niña? Yo siempre tengo esta duda, ¿verdad? Si quien uno cree que fue de niño o quien uno recuerda que fue de niño viene de su propia memoria, claro, o si viene de lo que los demás han contado o cuentan de uno. Y creo que en definitiva es una mezcla, ¿verdad? Pero yo tengo una niña de 6 años y Emma, y de la gente que me conoce, familia y de la gente que me ha conocido desde pequeña, dicen, es tu réplica, ¿verdad? Emma es tu réplica. Entonces yo me imagino que mucho que fui como es Emma. Primero fui una niña rodeada de adultos
¿sí? Yo soy la más grande de 3 hermanos de mi mamá. Mi mamá es la más grande de sus hermanos. Y sus hermanos tardaron muchos más años en tener hijos y pues yo no tuve relación con mi familia del lado de papá porque mis papás se separaron cuando yo estaba muy pequeña. Entonces era una chiquita en medio de un mundo de adultos y creo que eso me hizo ser una adultita, ¿verdad? Desde muy chiquita, y creo que eso es parte de por qué ahora ya casi con 40 años pareciera que, o yo siento, ¿verdad?, que he vivido la vida como si ya tuviera 80, porque he hecho tanto, he vivido tanto, ¿verdad?, he aprendido y crecido tanto, pero creo que es porque desde chiquita fui una adultita, que tiene por supuesto sus grandes ventajas, pero que al mismo tiempo también ahora de adulta puedo ver que tuvo también sus digamos, sus puntos sensibles, porque sabemos lo importante que es la infancia, ¿verdad? Entonces, desde chiquita parece que fui una niña muy extrovertida, ¿verdad? Que hablaba con todo mundo. Mi mamá siempre tiene esta anécdota de que cuando ella iba al salón de belleza o cuando iba a algún lugar, yo me iba a platicar con todo el mundo, ¿verdad? Me podía separar de mi mamá varias horas y no estaba como con esta ansiedad de ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Podía platicar con todo el mundo, y que cuando ya nos íbamos yo me despedía de todas las personas que eran desconocidas pero que yo había platicado. Se despedían de mí por nombre y a mi mamá le decían, usted es la mamá de Melanie, ¿verdad? Entonces mi mamá cuenta que ella no era Claudia, ella era la mamá de Melanie. Entonces, muy extrovertida, ¿verdad? Con este don de comunicar y hablar, ¿verdad?, sin mucho esfuerzo. Creo que por esto mismo de estar sola, aprendí a jugar sola, ¿verdad? Aprendí en este mundo imaginario, en donde no habían hermanos, no habían primos, no habían más niños. Mis juguetes eran mi compañía, eran mis juguetes, ¿verdad? Yo ponía a todos mis peluches, a todas mis muñecas, a todas las Barbies, a todos los ositos, a todos los bebés, sentaditos a darles clases, ¿verdad? Yo era maestra. Y hay así como algunas cositas de esa esencia que se mantienen hoy de adulta. Entonces jugaba a ser maestra, ¿verdad? Jugaba a que tenía a mis alumnos ahí, y años más tarde pues así he vivido también. Creo que desde chiquita tuve este lado también como de lo artístico desarrollado, ¿verdad? Yo bailé ballet 15 años, hice teatro, estuve en el coro. Para mí, mi lugar al que yo corro cuando necesito mi pausa, mi espacio, cambiar de mundo, cambiar de lo que estoy haciendo, es el arte, ¿verdad? O son jabones, o es acuarela, o es resina, o es pintura, o es tejer, o son velas. Entonces siempre me voy como a ese lado de la expresión más artística. Y algo que no puedo decir yo, pero que siempre dicen de mí, es que estaba como este liderazgo, ¿verdad? O sea, que era la niña líder, ¿verdad? Que no seguía, que no seguía a nadie, ¿verdad? Que era yo por este camino voy, si ustedes quieren vienen conmigo, maravilloso, si no, yo igual por este camino voy. Entonces creo que esa fue la niña. ¿Y que de esa niña permanece hoy y que se ha perdido? Yo creo que de esa niña permanece, como decía, este contacto y esta búsqueda de la expresión a través del arte, de dejar plasmado en algo físico un estado de ánimo, una emoción. Sin duda permanece el don, el que agradezco, de poder a través de mis palabras generar un conocimiento o un insight, una reflexión a alguien. Creo que sí permanece, tal vez no tan puro y tan fuerte, porque como adulta creo que he tenido más miedos que como niña, pero sí esto de este es mi camino, esta es mi música, esta es mi bandera, yo no sigo.
por seguir, a mí me tiene que inspirar algo, me tiene que hacer clic, tiene que ser por convicción que yo siga, y si no, yo voy por mi camino, ¿verdad? Sin ser seguidora de otros. ¿Qué perdí? Creo que perdí un poco le estoy pegando al micrófono. Creo que perdí un poco el ser tan... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Como de relacionarme tanto con los demás, como de ser más esta platicadora, ¿verdad? Que platica con toda la gente. Me volví más reservada. Cuido mucho más con quién me relaciono, con quién no, ¿verdad? Creo que vivo un poco más hacia el interior. Yo siempre digo en mi cueva, ¿verdad? Tal vez menos extrovertida. Y creo que un poco menos libre también, ¿verdad? Yo veo de vuelta a mi hija y mi hija, si hay música, ella baila, no importa si está en el súper, si está en el banco, si está en el centro comercial, si está en el carro, donde sea. Y yo digo, ¿cómo cuido para que no pierda eso? Porque como adultos, o yo por lo menos como adulta, tengo más miedo de hacer el ridículo, ¿verdad? Tengo más miedo de ser inapropiada en algunos momentos porque parece que no es lo correcto, no es el lugar, aunque lo esté sintiendo, ¿verdad? Y veo eso en los niños y digo, qué lindo poder bailar en la fila del supermercado, en la fiesta, aunque no haya nadie, en la pista de baile, ¿verdad? Qué lindo. Yo veo a Emma, por ejemplo, y ella a todo el mundo lo chulea. Entonces ella ve a alguien y le podría decir que me gusta su pelo. Y yo, sí, mi amor, anda a decírselo. A un desconocido, ¿verdad? Entonces esas cosas sí creo que las he perdido. Pero también este camino de los últimos años ha sido el camino de cómo conecto de vuelta con esas cosas que perdí. Qué lindo. ¿Y algo que le quieras decir a esa niña? Al aire. Quisiera decirle que la admiro. Y que para mí este camino en este momento es de desaprender muchas cosas que aprendí en el camino para volver a conectar con las cosas que ella ya sabía. ¡Wow! ¡Qué magnífico! Pasemos de esa niña a esa adolescente. Esa adolescente que empieza a descubrir y empieza a darse cuenta que tiene muchos dones y muchos talentos. ¿Cuáles son esos dones y esos talentos que esta adolescente descubre que tiene? Yo creo que algo con lo que yo conecté en mi adolescencia fue con mi rebeldía, ¿sí? Pero no esta rebeldía de me voy a escapar de mi casa, o esta rebeldía de me voy a volver emo, ¿verdad? O esta rebeldía de me voy a capear de clases, sino esta rebeldía de es que no estoy de acuerdo con esto que me están diciendo que es la verdad. Uh-huh. O no estoy de acuerdo con este castigo que están imponiendo porque me parece que no es justo, porque no están viendo la imagen completa. Pero ¿por qué el maestro dice esto si no lo hace? ¿Verdad? Entonces era como revelarme a la incongruencia, revelarme a ideas absolutas o ideas binarias, revelarse a no me quiten el derecho de pensar, de explorar, de tener una opinión propia, de pensar diferente. Entonces creo que algo que se despertó y que por supuesto en ese despertar generó conflicto, generó tensión, generó un pulso con mi mamá. Uh-huh. Creo que se despertó ahí la rebeldía. Otra cosa que creo que se despertó es, ellas lo dirán mejor que yo, pero yo creo que yo era como la psicóloga ya de mis amigas, ¿verdad? Entonces era como, creo que rara vez yo contaba de mis cosas o de las cosas que yo estaba pasando en mi casa o de los retos que yo tenía,
pero sí sabía los que estaban pasando mis amigas y sí podía, pues con 14, 16 años igual dar un consejo o tener una mirada o una opinión que ayudara a mantener, digamos, la paz emocional dentro de todo ese torbellino de emociones que puede ser la adolescencia. Creo que en la adolescencia se hicieron más fuerte cosas que venían de niña, porque en la adolescencia es cuando entré a teatro, ¿verdad? Cuando esta posibilidad para mí de desarrollar otro personaje, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una obra de teatro, en Los árboles mueren de pie, yo era la abuela, ¿verdad? Entonces era maquillarme y hacerme arrugas y llenarme el pelo de talco y caminar encorvada y poner una voz que era distinta, pero también fui Julieta en Romeo y Julieta. Entonces esta posibilidad de jugar con personajes y que estos personajes pudieran ser creíbles para el público y contaran una historia y tuvieran características, eso a mí me encantó. Entonces, esa mirada que tengo hoy de voy a detectar quién es el personaje que estoy viendo, es algo que también se desarrolló en la adolescencia. Yo creo que un valor que para mí se desarrolló mucho en la adolescencia fue la justicia, ¿sí? Como pelear por las causas justas. Uh-huh. Y mis hermanos, por ejemplo, yo les llevo 8 y 5 años. Mi hermana, que es la más pequeña, la que le llevo 8, dice es que Melanie me cuidó. Yo recuerdo a Mel cuidándome y cuidando que las cosas fueran justas para mí. Entonces creo que la justicia también fue algo que se despertó. Buenísimo. Y la siguiente pregunta, pues, creo yo que ella nos dio un trailer de qué, pero ¿por qué estudió lo que estudió? O sea, ¿por qué se decidió por esa profesión? Y si nos puedes contar, pues obviamente, ¿cuál es esa profesión? Uh-huh, sí. A ver, yo me gradué del colegio, ¿sí? Y el colegio ofrecía un programa, una oportunidad de sacar un técnico, o lo que sería como el equivalente a un bachelor, uh-huh. Pero que al mismo tiempo ofrecía la oportunidad de ir a hacer prácticas a empresas alemanas o algunas empresas locales que estaban empezando en el programa. Entonces me pareció una buena oportunidad poder estudiar, pero poder entrar a este mundo adulto, ¿verdad? Desde muy temprano. Entonces, lo primero que hice saliendo del colegio fue optar por este programa, que eran 2 años y medio de formación en administración industrial. Y así es como entré a trabajar a Bayer, ¿sí? Y recuerdo que mi primer jefe, o mi segundo jefe, un salvadoreño, que ojalá nos esté escuchando algún día, pero él me decía, es que tú venías con calcetas y con lonchera a trabajar, ¿verdad? Entonces era como el siguiente paso a entrar a un nuevo mundo de adultos. Ahora creo que era este pulso, ¿verdad? Uh-huh. Esta pulsión como de entrar al mundo de adultos. Eso fue una. Y luego al segundo año de estar trabajando y estar estudiando la formación dual, regresé a lo que para mí desde la adolescencia yo sabía que era mi camino, que era la psicología, ¿verdad? Y me metí a estudiar psicología clínica en el segundo año de la otra carrera. Y pues creo que de los motivos, porque ya venía desde la adolescencia, por un lado esto de escuchar, de acompañar a otros, pero también esto de quiero entender más cómo funcionamos, quiero entender cómo funciona la mente. Creo que hubo algo importante también en esos años, es mi hermano Pancho, de en medio, al que yo le llevo 5 años, tuvo muchos retos en su formación académica porque no sabían si estaba diagnosticado con déficit de atención, porque yo vi a mi mamá y a él pasar por exámenes, por neurólogos, por psicólogos, por clases extras, por muchas reuniones con profesores, etc. Y yo quería ayudarlo.
Me recuerdo que mi tesis de quinto bachillerato, en quinto teníamos que hacer tesis, y mi tesis era sobre el déficit de atención y el impacto social y emocional que esto tenía en los niños en los colegios. Estamos hablando de hace más de 30 años, mi hermano tiene más de 30 años, y me fui a investigar a diferentes colegios, hablé con psicólogos de, digamos, cómo se estaba manejando el tema, qué cosas sabían, pero qué cosas ignoraban los profesores y los maestros, y cómo esto estaba impactando en los recursos y las herramientas y la vida que le estaban dando a este niño o a estos niños con alguna dificultad, y cómo eso marcaba la historia que los niños estaban teniendo con su educación o no. Entonces creo que también el hecho de que mi hermano pasara por estos retos me conectó con querer ayudarlo, pero ayudar más en este ámbito, y particularmente fue un momento muy retador de mi vida porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 1 año, mi mamá se volvió a casar, yo estaba muy chiquitita. Y para mí mi segundo papá, al que yo le digo papá, fue mi padrastro, que es el papá de mis hermanos, y él murió 12 días antes que yo entrara a la universidad. Él murió un 1 de enero y el 12 de enero yo estaba entrando a la universidad. Entonces fue una cosa muy retadora porque era un mundo nuevo. Yo estaba, para empezar, entrando 1 año más tarde que el resto de mis compañeros. Entonces yo no entré con amigas del colegio a estudiar. Claro. Estaba entrando de noche porque ya trabajaba. Estaba entrando con gente totalmente desconocida y yo estaba pasando por esa situación, por un duelo que tenía 12 días. Pero también ya era esta adolescente, adulta, joven, que no se abría a la primera, ¿verdad? Que ya no era tan extrovertida, que ya no era tan expresiva. Entonces fue llegar al primer día y a los primeros días de la universidad con ese duelo que nadie sabía que yo tenía. Entonces la propia carrera también me fue ayudando, ¿verdad?, a ir conectando con ese mismo duelo con el que yo entré a estudiar. Wow. Ni ustedes lo sabían. No, ni yo. Yo ahorita estoy así como, puchica, eso sí no. Que no cuenta mucho. No, hay que sacarle con cuchara las cosas. Sí. ¿Verdad? Sí. Y si pudieras retroceder el tiempo, ¿harías algo diferente? ¿Estudiarías algo diferente? Si no pudiera estudiar psicología, digamos, si esa carrera no hubiera existido y hubieran habido otras opciones, hoy creo que me habría inclinado de vuelta para las artes, ¿verdad? De pronto hubiera buscado seguir una carrera en el teatro, ¿verdad? O en la danza inclusive, en la comunicación, creo yo. Y tal vez una que siempre ha estado ahí igual como un pulsito y no lo saco como una carrera, pero siempre estoy metida en esos cursos, creo que es filosofía. Creo que hoy me hubiera gustado estudiar filosofía. Sí, suena. Te veo. Sí, es mi cara. Sí, se ve. Buenísimo. Y siguiendo un poquito en este timeline, ¿verdad? Y hablando y conectando con todo lo que platicamos en la primera temporada, todo este chapuzón, ¿verdad? Si nos pudiese compartir qué la hizo iniciar ese viaje. El viaje del chapuzón. El viaje del chapuzón. Bueno, yo creo que lo conté en alguno de los episodios de la primera temporada. Para mí el chapuzón inicia con 24 años, cuando yo tengo ya 5 o 6 años de estar trabajando en Bayer, estaba ya terminando las carreras, vivía con mi mamá, había empezado una relación con Mario, digamos que ya era una adulta, joven, pero ya no estaba en este torbellino de inestabilidad de la adolescencia, etcétera. Estaba muy estable y recibo esta propuesta de Gustavo, uno de mis maestros, ya que me gustaría entrevistar en alguno de estos episodios, para mudarme a vivir a Brasil, a trabajar a Brasil, es decir, pasar de un contrato de Bayer Guatemala a un contrato de Bayer en Brasil con 24 años. Y para mí ahí empezó el viaje, porque fue salir de mi casa, porque fue salir de la relación con Mario, que la mantuvimos a distancia, pero era una experiencia diferente. Fue salir de mi círculo de amistades y de conocidos. Fue salir de mi país.
del trabajo que conocía. Entonces fue por completo salir de mi zona cómoda, de mi zona segura, de mi historia, para ir a empezar una historia totalmente nueva. Por supuesto, hoy puedo tener la conciencia de ver eso. En ese momento no lo veía. Y yo creo que la gran oportunidad que te da salir fuera de tu país a estudiar o a trabajar o a vivir es que te permite construir un nuevo personaje. ¿Sí? Ok, llego acá a Brasil, aquí nadie me conoce, nadie sabe de dónde vengo, nadie sabe quién soy, nadie sabe de mis dones, pero nadie sabe de mis heridas, nadie sabe de mis miedos, nadie sabe de mis fortalezas. ¿Quién voy a ser en este nuevo contexto? Para bien o para mal, yo no me pude hacer estas preguntas con 24 años llegando a ese lugar. Y más bien lo que pasó es que el personaje se fue convirtiendo, pero más arrastrado por las condiciones de lo externo, ¿verdad? Por las variables que estaban a mi alrededor, en donde yo empecé a responder y reaccionar a eso en lugar de poder elegir conscientemente cuál era el mejor personaje para eso. Entonces ya conté que tuve esta jefa que fue muy mala, que hizo que esta situación hizo que yo me enfermara, que enfermarme me hizo sí empezar a cuestionarme, pero ¿por qué me estoy enfermando? Y por cómo esta enfermedad me está mostrando lo infeliz que estoy siendo en esta situación. Luego entré al PLP, a este programa en donde a mí me delegan la formación de otros líderes, y no lo puedo empezar a hacer si yo no empiezo a entrar en mí, a profundizar en mí, a explorarme yo, porque ese era el trabajo que yo tenía que hacer con otros. Y creo que hay un elemento más, y es que cuando Mario me llega a visitar la primera vez, yo sí me pude dar cuenta de cómo yo lo contagié a él de mi emocionalidad, de mi mirada, de mi negatividad, de mi experiencia, porque le vomité prácticamente todo lo que no estaba funcionando en Brasil. Y los brasileños son acá, y son allá, y este país, y esta ciudad, y no sé qué, y no soporto. Y verlo a él, tomarle tanta tirria, ¿verdad? Y tomarle tanto enojo y tanta rabia y vivir con tanta frustración y con tanta queja, me chocó. Pero yo no lo había podido ver en mí. Hasta que lo pude ver en él, fue como, yo lo envicié, yo le contagié completamente la mirada y no permití que él tuviera una experiencia por él mismo, sino que él empezó a tener la experiencia que yo estaba teniendo. Y ese fue otro de los, hey, tiempo, tal vez no es tan así. Y el último momento para mí de esa experiencia en Brasil, yo me iba a ir por 2 años. Esa era la propuesta original. Y yo llevaba 1 año ya en Brasil y para mí nada estaba funcionando. Yo odiaba el tráfico, odiaba a mi jefa, me estaba enfermando, me parecía carísimo. En fin, lo odiaba y lo criticaba todo. Y en un momento me acuerdo que yo voy en un puente así súper alto y abajo pasaba como un río. Y yo digo, yo vengo por 2 años y ya se me pasó 1 año. Yo no me he disfrutado de este viaje, no me he disfrutado de este proceso. Y yo no quiero regresar a Guatemala contando que yo fracasé. Yo no puedo regresar a decir que yo perdí 2 años de mi vida, que no funcionó, que fue terrible, que fue horrible, que fue la peor experiencia del mundo. Yo no puedo regresar así. Y Brasil no va a cambiar. La que tiene que cambiar soy yo. Y me recuerdo de ese puente en particular porque fue lo primero que yo empecé a ver lindo de Brasil. Cada vez que yo pasaba por ese puente, yo lo veía hermoso. Y veía, pues tenía, no lo sé explicar, pero tenía como unos cordones así, quién sabe, de metal o de acero, no sé qué sean. Pero yo lo veía y se veía el cielo y aparte se veía el río que apestaba, pero que pasaba por abajo. Y fue la primera imagen que yo empecé a tener de Brasil con otros ojos. Y ahí yo descubrí que mis ojos hacían toda la diferencia. Me encanta. Que como yo viera las cosas, podía mostrarme el panorama totalmente distinto. Y esa me la quedé para siempre. Qué genial. Lindísimo. Bueno, ¿y cómo surge Matrística? Matrística surge
surge después de 15 años de haber trabajado en Bayer, de haber decidido, yo decidí con Santi que yo iba a dejar Bayer y no me atreví a hacerlo. Digamos que se acomodaron las cosas para que pudiera seguir, pero yo sí, desde que entré a trabajar en el primer año de trabajo en Bayer, sí recuerdo que tuve este pensamiento de yo creo que no se puede equilibrar maternidad y un trabajo de tiempo completo en una organización como esta que absorbe mucho. Porque yo venía de una crianza donde mi mamá estuvo presente, donde mi papá trabajaba hasta las 12 del mediodía y pasaba las tardes con nosotros. Entonces yo entré a trabajar y a mí sí me choqueó esto de las mamás trabajando hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 de la noche y después todavía en clase de inglés o en el gimnasio. Y yo decía, ¿y a qué horas ven tareas con los niños? Y eso tenía 18 años y 10 años después, 11 años después, cuando yo me encuentro con este bebé, ¿verdad? Del que no me quiero separar, yo dije, yo voy a renunciar. Yo tengo que renunciar. Y tuve la bendición, ahí sí, tuve la bendición de tener una jefa maravillosa que también era mamá, ¿verdad? Que también pasaba por ese reto de equilibrar y me dijo, tranquila, tiene 3 meses. Sí, bueno, y en Brasil que el periodo de maternidad también es larguísimo. Son 6 meses y yo lo junté todavía con vacaciones y fueron 7 meses. Entonces me dijo, tranquila, este bebé va a crecer, las hormonas van a bajar, ahorita todo parece más grande, te faltan todavía 3 meses de licencia de maternidad, disfrútatelas, no comas ansias de qué va a pasar cuando regreses, porque todavía ni siquiera es el momento de regresar. Quién sabe, en 3 meses estás cansada y necesitas un aire y salir de tu casa. Y no pasó. La verdad es que llegué a los 7 meses y yo no me quería separar de Santi. Pero logré acomodar medios tiempos, logré acomodar que tomaran los viajes que yo tenía porque era una posición en América Latina y viajaba mucho. Y entonces eso me permitió, digamos, surfear la ola de la primera maternidad equilibrando el trabajo más o menos. Pero ya cuando estábamos pensando en tener otro hijo, yo le dije a Mario, a mí, ahora ya me cabe. Pero yo le enseñaba mis uñas y le decía, mírame las uñas, a mí no me cabe ni siquiera irme a hacer las uñas al salón de belleza en esta agenda, mucho menos me va a caber otro hijo, no cabe otro hijo acá. Si queremos otro hijo, necesitamos cambiar las condiciones en las que estamos viviendo, porque yo no puedo trabajar 12, 14 o 16 horas y ser una mamá presente. Y yo sí quiero estar presente. Entonces lo pensamos porque renunciar a ese trabajo no solo implicaba renunciar a ese trabajo, implicaba renunciar a 9 años de la forma de vida que teníamos, implicaba probablemente regresar a Guatemala, ¿verdad? Mudarnos como familia. Nunca habíamos vivido como familia en Guatemala, nosotros criamos nuestra familia en Brasil y al final fue un acuerdo de, ok, si viene otro bebé, nos regresamos. Entonces, en mi conversación de desarrollo llego con mi jefe, Eduardo, en ese momento y me dice, bueno, hablemos del próximo paso de carrera y le digo, mi próximo paso es regresar a Guatemala. Me dice, es que en Guatemala no hay oportunidades y yo es que no estoy pidiendo otra oportunidad de trabajo en Bayer. Es mi próximo paso de carrera y mi próximo paso de vida regresar a Guatemala por una decisión ya familiar. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero no tiene que ser ahora, ¿verdad? El proyecto Superación, el proyecto de transformación cultural le falta 1 año. Mi propuesta es que sepamos que yo voy a trabajar en este año, pero que al terminar el proyecto yo regreso y que no hay que buscarme o crear otra oportunidad de carrera para mí. Y así lo hicimos. Pasó el año, terminé Superación. Bueno, al mes de esa conversación yo quedé embarazada. Entonces ese último año de trabajo ya lo hice sabiendo que estaba embarazada, sabiendo que al final de ese periodo iba a encontrarme con un nuevo bebé, que al final de ese periodo íbamos a regresar a Guatemala y que empezaba una etapa completamente nueva. Y entonces así regresamos a Guatemala. Estuve 5 meses, 6 meses dedicándome, yo digo, a criar suculentas y a criar niños. Tenía un me dedicaba a reproducir suculentas y a cuidar a mis hijos y a estar con mis hijos y yo nunca había parado en 15 años. O sea, en 15 años nunca había parado, estudié 2 carreras, trabajé por todo este tiempo y fue la primera vez en 15 años, o tal vez en mi vida, porque antes, ¿verdad? Fueron todos los de colegio, que por 5 meses yo paraba, ¿sí? Y en esa parada empecé a pensar cuál es el siguiente paso.
por todo lo que les cuento, obviamente Brasil me transformó en una persona diferente y la Melanie que regresó no fue ni de cerca la Melanie que se fue. Y dentro de las cosas que yo descubrí, que sané, que trabajé, que exploré en Brasil, fue mucho mi vínculo con mi energía femenina, ¿sí? Sería material para 17 episodios más contar cómo yo me di cuenta en Brasil a través de cientos de procesos. Yo digo, para mí Brasil es la cuna de la conciencia porque tú puedes estar desde un proceso psicoanalítico hasta un chamán y yo las pasé todas. Desde el psicoanálisis hasta el chamán, yo hice todo lo que estaba en el medio por descubrirme. Entonces hay una historia de un linaje familiar de muchas generaciones de mujeres muy guerreras, muy luchadoras, ¿verdad? Donde la energía femenina, que es esta energía más vulnerable, más sensible, más acogedora, más receptora, no estuvo, porque las mujeres en mi familia, en mis generaciones, tuvieron que ser mujeres fuertes, guerreras, sobrevivientes, luchadoras. Y yo era de la misma manera, ¿verdad? Pero Brasil fue la etapa en mi vida en donde yo pude reconectar con esa energía femenina, con poder conectar con mi vulnerabilidad, con entender que la vida no era una lucha, que yo no tenía que sobrevivir, que no tenía que ser una guerrera, ¿verdad? Que podía fluir con la vida de otra manera. Entonces, en esos 5 meses de pausa, el primer pensamiento fue: yo le quiero regalar esto a otras mujeres, ¿sí? Yo quiero que otras mujeres que están acá luchando por equilibrar todas las bolitas, ¿verdad? Por ponerse los 17 sombreros que tienen que ponerse, puedan estar en paz. Y entonces surge esta primera idea de Matrística como un emprendimiento de desarrollo y de formación para mujeres, para que las mujeres pudieran encontrarse en su rol como madres, pero en su rol como profesionales, pero que pudieran encontrarse también con su cuerpo, que pudieran encontrarse con sus emociones, etc. Y eso duró algunos meses. Fui conectando y haciendo una red de mujeres especialistas en diferentes temas, desde lactancia materna, nutrición, etc., para generar una plataforma, ¿verdad? Tipo Doméstica, tipo Mind Valley, todas estas, para generar una plataforma de cursos para mujeres, ¿sí? Por supuesto, a menos que seas Netflix vendiendo cursos de $9.99 dólares, no se llega muy lejos y yo ya había invertido mucha plata. Y en medio de eso me llaman de Bayer y me dicen: ya sabemos que estás acá, nos encantaría que vinieras a dar coaching, necesitamos, puedes. Y yo dije, bueno, es otra entrada, ¿verdad? Es otra entrada económica a un lugar que para mí es seguro, que es conocido y que tiene que ver con lo último que yo estuve haciendo los últimos años. Entonces llegué a Bayer a dar coaching y dije, creo que las empresas son mi zona segura, son mi playa, ¿verdad? Son mi cup of tea, como se dice. Y a partir de eso, entonces empecé otra vez a generar la posibilidad de llevar toda esta mirada, todo este descubrimiento, todos estos procesos de autodescubrimiento, de conciencia, etcétera, pero a las organizaciones. Y me fui abriendo campo en eso, ¿sí? Y así fue creciendo entonces ya la Matrística como consultora organizacional en esta búsqueda del equilibrio entre la humanidad y la efectividad. Y Matrística, que es el nombre, viene de Humberto Maturana, es este filósofo, biólogo chileno, y en donde él explica que vivimos en miles de años de una era de patriarcado, ¿verdad? De una cultura liderada principalmente por la fuerza masculina o por la energía masculina. Pero él dice que en otros momentos de la historia vivimos en eras de matriarcado, ¿sí? En donde estaba liderado
por esta fuerza y esta energía femenina. Pero que en otros momentos, mucho antes en la historia, ¿verdad? Estas culturas espiritualmente desarrolladas, etcétera, se vivía en la matrística. Y que la matrística era ese lugar en donde ni la fuerza femenina era más fuerte que la masculina, ni la masculina era más fuerte que la femenina, que había un equilibrio, ¿sí? Que no predominaba una sobre la otra, y que eran estas culturas que vivían en armonía con la naturaleza, en armonía con el otro, donde no había ni siquiera indicios de armas de guerra, porque nunca tuvieron que entrar en guerra y en lucha y en conflicto, en donde no estaba el concepto de territorialidad, de jerarquía, sino realmente era vivir en armonía con el todo. Y para mí matrística traducido al ambiente organizacional es el equilibrio y la armonía con todo, ¿sí? En donde podemos ser igualmente humanos, emocionales, conectados, compañeros, ¿verdad? Conscientes, y no por eso sacrificar la eficiencia, la efectividad, los resultados, la dirección y el éxito. Entonces, para mí matrística es el equilibrio entre esas dos grandes fuerzas. Me encanta. Qué lindo. Lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sí tengo una pregunta y es para obviamente las corporaciones, mencionar el balance, etcétera, el tema del coaching. Y obviamente también hemos hablado que esto va mucho también para los líderes. Entonces, si alguien, una persona que ha trabajado con Mel, la pudiese describir como líder, ¿cómo sería esa descripción? ¿Qué diría esta persona de esa Mel líder? O estas personas, ¿verdad? Este equipo. Yo creo que una cosa que me dicen mucho es: describiste con las palabras exactas y perfectas justo lo que yo estaba sintiendo. Uh-huh. Entonces creo que esa habilidad de poder traducir muchas veces la emoción, la necesidad, el actuar, el comportamiento de otros y ponerlo en palabras prácticas, en ejemplos del día a día, de lo cotidiano, de hacer simple y práctico algo que podría ser intangible y ambiguo. Creo que eso es algo que muchas veces me reconocen. Creo que algo que me gusta que reconozcan, y alguien me lo dijo una vez hace algunos años, me dijo, es que te encanta meter las manos en la mierda, ¿verdad? O sea, te encanta ir hasta el fondo y revolver ahí. A mí me gusta ir profundo. Uh-huh. No me gusta la superficialidad, no me gusta quedarnos acá en lo artificial, ¿verdad? En lo correcto, en lo político. Claro. Me gusta entrar a conectar, a mirar, a entender, a explicar las cosas desde un lugar de mucha más profundidad, porque creo que ahí es en donde sí nos conectamos. Creo que arriba tal vez no nos conectamos tan fácil, pero abajo sí. Creo que la capacidad de conectar, la capacidad de escuchar, conectar con el otro, ¿verdad? Y con María Virginia nos pasa un montón. María Virginia está contando algo y se emociona y se le llenan sus ojos de lágrimas, y yo me emociono con ella y se me llenan los ojos de lágrimas, y entonces las dos nos vemos y nos emocionamos y se nos llenan los ojos de lágrimas. Pero para mí, y la verdad es que sí me ha pasado muchas veces, esta posibilidad de terminar llorando en una conversación con alguien solo porque llegamos a un lugar tan profundo donde de verdad nos acariciamos el corazón, me gusta pensar que puedo ser una líder así. Y bueno, yo que te conozco, yo creo que eres esa líder, ¿verdad? Y por eso creo que tanto Cris y yo te queremos tanto y te admiramos tanto, porque creo que tu liderazgo sale del corazón y es genuino. Bueno, y vamos a pasar entonces a una parte no tan profunda, porque ya nos estamos poniendo un poco sentimentales. Y vamos a hacerte una serie de preguntas rápidas, ¿verdad? Para que conozcamos a Mel también
desde un lado más, menos profundo, menos emocional y más en su cotidianidad. Entonces, primera pregunta, ¿qué personaje te marcó en tu infancia? Barbie. Sí, total. Ok, ¿por? Porque podía hacer todo. Barbie podía ser enfermera, podía ser maestra, podía irse a Hawái, podía hacer todas posibilidades. Y porque era todo pink. Por el color. Muy bien. ¿Hobby? Caminar. Te diría salir a caminar y lo artístico. Irme a la expresión artística. Buenísimo. Mayor miedo en la vida. Hacer daño. Lastimar. Ser yo quien provoca, aunque ya sé que no es así, pero igual ser yo quien provoca un dolor a alguien. Y que es difícil, ¿verdad? Porque no siempre está en ti. Sí. ¿Verdad? El sufrimiento es una interpretación, a veces Así es. sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho. Bueno, Sí. un guilty pleasure. Ay, un guilty pleasure. Redes, Instagram, TikTok, sí, Facebook. Ok, bueno, un superpoder. Que tengo que quisiera tener. ¿Las dos? Un superpoder que quisiera tener básico, pero teletransportarme. Así, como vivir como en el Teams, como poder entrar en un mundo y entrar a otro en un botón. Okay. Buenísimo. Un kriptonita. ¿Tu kriptonita cuál es? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué te descompone? Vivir la vida sin pasión. O rodearme de gente que no está apasionada y que no está ilusionada. Eso. ¿Sí? Una canción. Tengo muchas, pero una que me está rondando por estos días, porque estoy casi por cumplir 40 años, es Honrar la Vida, de Mercedes Sosa. Ok, súper. Un lugar refugio. Una cueva. Me encantan los paisajes de las alturas, como estar en un mirador o estar en una montaña o estar en un lugar donde pueda ver desde lo alto. Me encanta el paisaje de los volcanes, me fascina ver los volcanes. Sí, sería como un mirador así donde se vea volcán y lago. Tu palabra para el 2024. Alegría. Tu frase para... Uy, qué tétrico nos pusimos, pero tu frase para tu lápida. Mi frase para mi lápida. Creo que tal vez parecida a la canción, honró y vivió la vida. Muy bien, bueno. Vamos a pasar a hacer un ejercicio. Lo estábamos platicando ¡Qué mientras miedo! estábamos. Y fue una idea súper random. Yo lo hacía mucho en entrevistas de trabajo. Pero yo le voy a estar mencionando a Mel algunas palabras que escribimos. Y la intención es que nos traiga a ella qué es lo primero que se le viene a la mente. Entonces, vamos a empezar un poco light, ¿verdad? Sí, vamos a ir con un set de palabras. Tiene que ser lo más improvisado posible, lo más rápido. Okay. Entonces, vamos a empezar. Disney. Infancia. Podcast. Hilos de conciencia. Emprendimiento. Matrística. Choripán. Uy, Mario. Parasol. Hermandad. Lucha libre. México. Mojarra. A la madre. A Matitlán. La Torre. Frutas. Un héroe. Mis hijos. Coaching. Una forma de vivir. Vino. No va conmigo. Zodiaco. Cada vez le creo más. Liderazgo. Corazón. Tacos.
México. Yeti. Fiesta. Zapatos. Nunca es suficiente. Y yo pensé todos. Todos los colores. No, pues eran algunas de las palabras simples y sencillas y realmente creo que es un poquito improvisado, pero tal vez compartirles un poco cómo nosotros miramos a Mel. También creo que eso es algo bien interesante y que vean el por qué esto es lo que es y el dinamismo que tiene, ¿verdad? Entonces voy a poner on the spot, ¿verdad? ¿Quiere arrancar usted? Ok. Bueno, yo creo que nada de lo que voy a decir es algo que no le haya dicho antes y creo que ya lo sabe, pero yo como la veo como una hermana. La veo como una enorme maestra, pero la veo también como una persona llena de vida, ¿verdad? De ideas. Y bueno, hace poco le di un regalo con una foto, le dije que éramos las dos. Yo la veo como una persona a la que le salen flores de acá y de acá. O sea, yo la veo como una persona que entrega mucha luz, entrega mucho conocimiento, es generosa, inspira, pero al mismo tiempo también la veo como una persona súper valiente y súper asertiva y firme. O sea, te dice la estás cagando, pero sin que te des cuenta que la estás cagando. Total. Y de manera que le das las gracias y el beso porque te dijo que la cagaste, ¿verdad? O sea, de una forma tan hermosa, que uno la recibe, sí, total. La veo así. La veo como una relación de esas que yo quiero que dure para siempre y por siempre. Y para mí, personalmente, digamos, me ha enseñado mucho, sobre todo a confiar más en mí, a tirarme más al agua. Yo siempre bromeo, ¿verdad? Que a veces yo digo, ¿cómo lo haría Mel? O a veces cuando estoy en estas negociaciones con los clientes que la están cagando, es como, ok, copy-paste, ¿cómo haría Mel? ¿Cómo lo diría Mel? Porque a veces yo lo digo como lo estoy pensando, cero filtros, ¿verdad? Y entonces creo que eso. Pero, aunque ella no lo vea, porque esto es algo que tal vez ella no ve, yo sí la veo como esa persona que conecta, yo sí la veo como una persona extrovertida, yo la veo como esa super mamá, que yo sé que ella a veces duda y dice, ¿será que estoy haciéndolo bien? Yo sí veo que lo está haciendo bien. Lo está haciendo tremendamente bien porque lo está haciendo desde el amor. Y yo creo que todo lo hace desde el amor. Ahora creo que voy yo. Para mí, Mel es una persona sumamente auténtica. Es una persona genuina, sincera. Y me encantó la forma en la que lo dijo. Yo tal vez sí, siempre... Pero para mí Mel es un espejo, ¿verdad? Es ese espejo que me va a decir que está bien, que está mal. Y aunque me lo diga de una forma poética, ¿verdad? Que realmente igual duele, pues, o sea, ¿verdad? O sea, es hermoso lo que uno duele, escucha a veces, pero viene viene desde una sinceridad y desde un cariño y una estima que no hay forma de recibirlo malo. Es una maestra, realmente creo que si no fuese por usted, probablemente no entendería tan bien como entiendo ahora lo que es tener miradas, ¿verdad? Y esa invitación a poderse ver desde la empatía, como lo hemos dicho, ¿verdad? No es de los zapatos de alguien más, sino desde la empatía, y tener esa libertad de poder decirle a todos lo que ve
Esos creo que son los verdaderos regalos. Entonces yo la miro como una Santa Claus de todos los días que anda dando esos regalos a múltiples personas. Aunque usted diga que no, para mí es una disruptiva poética, una disruptiva muy, o sea, que está desafiando mucho el status quo. A mí me encanta eso. La plática que hoy estábamos teniendo del universo De la y de todo geometría eso, la sagrada. geometría sagrada, yo wow, o sea, y siempre está buscando nuevas formas de aportarle al mundo, pero más que aportarle al mundo, como aportarle a la humanidad y aportarle a los seres humanos. Eso creo que usted no se da mucho crédito por eso. Creo que es una persona que transforma vidas. Es una transformadora de vidas. Yo puedo llegar a ser una, ¿verdad? Agradezco mucho también a la vida. Tengo que agradecerle ahí a Mario y a Luis, quien en vida fuese, ¿verdad? Esa persona que nos tiene un poquito abandonados, pero si no fuese por ellos probablemente no hubiéramos fomentado la amistad que hoy hay. Mis respetos como madre, mis respetos como pareja. Definitivamente juega tantos roles. Yo a veces me quejo de, puchica, tengo tantos sombreros y cuando las volteo a ver a ustedes y volteo a ver a ustedes, así como puchica, o sea, tienen muchos más que yo. Y probablemente la característica que más admiro de usted es su lucha constante por la justicia. O sea, creo yo que usted no se queda tranquila hasta que las cosas no sean justas. Y esa tenacidad por lograrlo, de verdad que es completamente admirable. Es súper admirable y gracias por hacer de este mundo un mundo más genuino, un mundo más sincero, auténtico y sobre todo por hacernos creer, creo que tal vez voy a poner palabras en la boca de María Virginia, pero por hacernos creer de que sí hay gente que puede llegar a ser extremadamente sincera hablando desde el corazón. Así que esa es Mel desde mi mirada, Desde nuestros ojos, ¿verdad? No sé si quiere cerrar con algo más. Tal Usted vez algo que les quiera decir, ¿no? Que les quiera decir algo que no hayamos preguntado, que cree que sería bonito que la gente que nos escucha y nos ve sepa de usted. Es que después de esos regalos que me acaban de dar y que todavía están entrando, no, para mí no hay nada más que agregar. Me quiero quedar con eso. No, Sí, listo. gracias. Bueno, pues gracias. este fue nuestro episodio de la historia de Mel. Esperamos que te haya inspirado, que quieras conocerla más. Si la quieres conocer más, la puedes seguir en sus redes, ¿verdad? Le puedes escribir y puedes seguir escuchando este podcast para ir descubriendo también un poquito más de quién es ella y por qué la vemos como la vemos y la queremos como la queremos. Así que, bueno, este fue Hilos de Conciencia, temporada 2, episodio 1. En el próximo episodio tenemos más historias para ti, así que no te olvides de darle like en las plataformas de podcast, en Spotify, en YouTube y en seguirnos también en nuestras redes sociales. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.